Buenos días, estimados maestros. Vamos a ver las pautas o los tips para que podamos desarrollar la casuística y vamos viendo entonces primero los elementos o las partes de cada una de ellas. En este caso, vamos a ver que tenemos ahí situación, antecedente y la pregunta. Entonces, en el caso de la situación, hay situaciones que se emplean para una, dos, tres, cuatro o hasta cinco preguntas. El consejo consiste en releer rápidamente la situación antes de contestar cada pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay situaciones que son extensas, como por ejemplo esta, puedes ver que hay una situación, puede abarcar hasta cuatro o cinco preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya estamos en la pregunta 3, 4 o 5, ligada o relacionada o incluida en esa situación, por ahí podemos perder la perspectiva. Ya no recordamos muy bien el propósito que tenía el profesor en esa situación. Es por eso que se recomienda, el consejo es releer rápidamente la situación antes de contestar cada pregunta, ¿sí? Entonces, eso es lo que se quiere. Vamos viendo entonces que va a haber situaciones extensas y es por eso que necesitamos practicar comprensión de lectura. En sí, tratemos de fomentar el hábito de lectura porque así sea nombramiento, ascenso o acceso a cargos directivos, pues se va trabajando siempre la lectura de textos. Entonces, este es el aspecto en cuanto a situación. En cuanto al antecedente, ¿a qué me refiero con antecedente? Vamos a llevarlo al Paint para que podamos verlo mejor tal vez y se pueda ampliar. Ahí está. ¿Te has dado cuenta que aquí, a ver, ajá, ya. Aquí mira. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro de este propósito? Y vamos observando entonces que esa es la pregunta. Algunos se saltean esto, todo esto que está acá, que es el antecedente, se lo saltean y van a la pregunta. Pero en la pregunta no está el propósito. Tenías que leer esa información que va antes de la pregunta. Y a eso yo le llamo antecedente. Y acá está, dice. El docente interrumpe a los estudiantes e interviene con el propósito de que reflexionen sobre su comentario. Ese es el propósito y a ello debemos apuntar, porque una vez sabiendo el propósito, tú ya sabes cuál es la intervención, cuál es la acción pedagógica más adecuada. Entonces, en el siguiente ejemplo, mira, otra vuelta a tu pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Y vamos viendo, vamos observando que no aparece el propósito, tenemos que leer antes, es antecedente. Dice que el docente espera que Fabiana concluya su exposición para, y acá está el propósito, para resaltar los aspectos mejor logrados respecto de la coherencia. ¿Te das cuenta? Entonces, vuelvo a la diapositiva. El antecedente es la información importante que brinda la casuística antes de la aparición de la pregunta. La orienta o direcciona. Entonces, observamos que suele pasar que muchos lo leen rápido o que lo ignoran para, entre comillas, ganar tiempo, porque se centran en lo contenido entre los signos de interrogación. Entonces, ese es otro aspecto. Y vamos viendo entonces ahora la pregunta. La pregunta sí es lo que está encerrado entre esos signos de interrogación. Y la pregunta va después del antecedente. Suelen ir resaltadas las palabras que se deben tener en cuenta y ayudan a descartar. ¿Y cuáles son estas palabras? Pues las preguntas más frecuentes contienen la palabra más, la más adecuada, la más pertinente. También tienen a veces la palabra por qué, aunque ese por qué no siempre está resaltado. También tenemos la palabra menos, la palabra error o la palabra no en las intervenciones o acciones de los docentes o sobre cómo lograr el propósito del docente. Entonces, estos son estos elementos. Y mira, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que en este tipo de pregunta, el no, mira acá hay un no, en mayúscula, negrita y subrayado,
Pero acá la pregunta es ¿por qué la actividad planteada por la docente no promueve el aprendizaje colaborativo? Pero hay docentes, colegas que leen rápido y dicen, profesor, ¿por qué marcó esta alternativa? Si le está diciendo cuál no promueve el aprendizaje. No, se está olvidando que acá hay un porqué y ese va a ser siempre un problema, de que no se está centrando acá en el no, sino la pregunta es el por qué. Pero como te dije, a lo largo del análisis de varias casuísticas, ese por qué no lo he visto resaltado, no lo he visto en negrita, mayúscula, subrayado, no. Y eso suele confundir a los maestros. Entonces, a ver, micro libre. Hasta aquí alguna preguntita sobre la estructura de las casuísticas. Situación, antecedente, pregunta. Hasta aquí alguna preguntita, alguna duda. Hasta aquí todo claro. ¿Cuánto está? Cinco, ya. Hemos hablado sobre situación, antecedente y pregunta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Vamos a volver el audio al muteo. Muy bien. Muy claro. Ah, ya, en el chat también, ya. ¿Cómo está el chat? Ah, sí está para todos. Claro, porque recién estamos empezando. Muy bien. Ya, vamos, mira. Vamos a leer cada alternativa y vamos a subrayar las palabras clave. Profesor, ¿cuáles son las palabras clave? Bueno, cuando tú tienes alternativas, las palabras clave van a ser las palabras distintivas de cada alternativa. Son las palabras diferentes que permiten eliminar alternativas y van a tener dos. Sí, lo normal, lo más común es que haya tres alternativas y de esas tres alternativas una sea fácil de eliminar y te quedas con dos. Las alternativas suelen ser extensas, por ello también es bueno resaltarlas y encontrar la secuencia, una estructura o una lógica en ellas. Podemos usar las comas, sí, muchas veces aparecen las comas, los puntos, los conectores o los verbos que realizan los alumnos para encontrar estas partes, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué les parece si mejor nos vamos al Paint? Porque en el Paint sí me permite agrandar. Ya, mira, ahí. La pregunta sería, acá en la alternativa A, ¿cuántas partes ven? A ver, solamente vamos a practicar con la A. ¿Cuántas partes ven? Y yo lo voy a marcar, ¿ya? A ver, 30 segunditos, ¿cuántas partes ven ahí? No voy a decir si estas partes son malas o buenas, solamente te puedo decir, yo veo acá estas partes y te las voy a mencionar. Porque al final en preguntas que tienen alternativas extensas, se define por la cantidad de partes buenas. Entonces, si no sabemos identificar las partes, vamos a tener un problema ahí. 30 segunditos, tienen el chat. Somos pocos porque es de mañanita y la mayoría se acostumbra a tener clases en la tarde o en la noche. ¡Wow! ¡Qué cantidad grande de respuestas! A ver, las preguntas, mira. Primera parte, vamos a marcarlo bonito. Primera parte, segunda parte, sí, cada pregunta es una parte. Va a haber preguntas que son buenas, hay preguntas que van a ser malas. Que realicen. Cuarta parte, donde termina en este punto. Pedirles que realizó el mapa reflexionen. Veo acá cinco partes. Veo acá cinco partes. Ah, pero algunos pueden decir, profesor, yo veo tres. Primero, el luego y el finalmente. Has usado los conectores, ¿cierto? Pero recuerda que en la primera hay tres preguntas, así que ten cuidado, ¿ah? Porque si has visto casuísticas, te vas a dar cuenta que en una oración que hay tres preguntas, de las tres preguntas de repente dos son buenas, una mala. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ah? Entonces sí, en esa alternativa A tenemos ahí cinco partes. Ah, mira, profesor, ¿cuáles son sus cinco partes?
La primera pregunta, ¿qué comentarios recibes? La segunda, y acerca de tus defectos. La tercera, ¿cómo crees que te ven los demás? La cuarta ya son acciones, realicen y reflexionen. A ver, una práctica más, ya me gustó, a ver. Vamos con la B y de ahí luego micro, ¿ya? A ver, en la B, ¿y en la B cuántas partes ven? ¿Cuántas partes ven? Porque si tú eres capaz de identificar las partes en las alternativas, sobre todo las que son extensas, vas a poder contar, contabilizar las partes buenas. Vamos, a ver. ¿Y en la B cuántas partes ven? Yo te voy a indicar también cuántas partes vemos y ahí ahorita prendo micro para que podamos interactuar. A ver, 30 segundos. Ojo que no estoy desactivando el chat porque somos poquísimos. Y como son las 4:47 de la mañana, pues la mayoría descansa. Recuerden que a las 7 de la mañana, a las 7 en punto de la mañana, es la charla psicológica sobre cómo prevenir el estrés y la ansiedad. Interesante. A ver, ¿dónde naciste? Uno. ¿Qué te gusta hacer? Dos. ¿Qué deportes te gustan? Tres. ¿Qué música escuchas? Cuatro. Solicitar es que grafiquen. Grafiquen es una acción que van a hacer los alumnos. Cinco. ¿Dónde terminan el punto? Pedirles que identifiquen. Seis. Y a ver, la primera pregunta que le haces uno, la segunda pregunta, la tercera, la cuarta. Los alumnos van a graficar teniendo en cuenta lo que estas representan y finalmente que identifiquen. Seis. ¿Te has dado cuenta entonces que las estructuras tienen que ver con las preguntas que se le hacen y las acciones? O acciones que hace el docente o acciones que hace el alumno. Hasta aquí el audio está activo. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Porque por el conteo de partes o elementos es que se define en una pregunta que es muy difícil, se va a definir qué pregunta es la más adecuada, la más pertinente. ¿Ah? Por algo te dice cuál es la más adecuada. Eso quiere decir que otras alternativas van a tener partes buenas o elementos buenos. Y al final te vas a quedar, cuando te dice la más adecuada, la más pertinente, que es en la mayoría de casuísticas, la que tenga más partes o elementos buenos. Por eso es importante ya desde ahora reconocer esas partes. Ujú. Ya, entonces no hay pregunta, ojo que el audio está activado. ¿Ah? Es decir, en el conteo de partes las acciones se cuenta tanto más acciones del alumno y del docente. A ver, buena pregunta. Mira, ¿sabes por qué? Dice, mira, vamos a ver esta. En la C. Solicitarles que grafiquen, estimado maestro, esto es una sola parte. Es el docente que solicita, pero son los alumnos los que grafican. Esto es una sola parte. ¿Sí, maestro? Maestro Jaimito, que estás en el chat del Zoom. O mira, en la C, otra parte más, así, puedo llamarle una parte compuesta. En sí es una perífrasis verbal. Pedirles que una vez realizado el mapa lo coloquen. ¿Te has dado cuenta nuevamente en esta parte? Es el docente el que pide, pero son los alumnos los que hacen la acción de colocar. Entonces, ¿a qué te refieres? O sea, para mí todo esto es una parte. Aparte de las preguntitas, ¿cuál es el nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estatura tienes? ¿En qué grado estás? Ahí veo solicitarles que grafiquen, es una sola acción, los alumnos van a graficar, pedirles que de una vez realizado el mapa lo coloquen, los alumnos van a colocar, ahí yo veo. Ah, mira, hay otra opción más, hay otra acción más, mira. Elijan, ¿ves? Pero ahí es pedirles que elijan cuál de ellos está mejor elaborado. Este elijan está supeditado a este pedirles. Entonces, responde tu pregunta eso, maestro, o de repente, por eso, tienen audio para que puedan formular mejor su pregunta. Pero ya te respondí, estimado maestro, ¿sí? Porque decía en tu comentario, es decir, que el conteo de partes, las acciones, se cuenta tanto más acciones del alumno y del docente. Sí, pero hay que tener cuidado con ese tipo de frases que cuentan como una sola. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda?
A ver, en el chat. Es el grupo más silencioso. Listo, muy bien. Ya voy a dejar el micro activo, ya, por si acaso, porque veo que no hay ningún ruido. A ver, ahora las preguntas que son fáciles. Las preguntas que son fáciles tienen esta estructura. El distractor menor, o sea que es el fácil de eliminar, va a tener una parte mala. Y sí, esta parte mala es tan reconocible, es tan visible que tú ya sabes, alzar la voz está mal. O quitarle su recreo, quitarle su lonchera está mal, lo eliminas, ¿no? Entonces, esa parte mala es tan evidente que cualquiera lo va a discriminar. Incluso alguien sin estudiar, sin prepararse, sabe, esta alternativa es mala, loco, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que pasa con el distractor mayor? En el distractor mayor, si te has dado cuenta, no he resaltado la palabra mal. ¿Por qué? Porque esta palabra esta parte mala, esta parte inadecuada, no es visible, no es reconocible. El docente que ve esa parte o estructura o ese elemento diría, esto también está bien. Y sabes, te voy a poner un ejemplo de una parte mala que muchos docentes que no se han preparado, pues piensan que está bien. Por ejemplo, ese es de explicar. Si el docente le explica bien, le explica con detalle al alumno, muchos maestros que no se preparan o que no están habituados a las casuísticas del Minedu, piensan que, oh, mira, el docente le está explicando bonito y con detalle. Esa es buena. No, esa parte es mala. ¿Por qué? Porque en la rúbrica de retroalimentación, pues la retroalimentación descriptiva no es lo recomendable. Lo recomendable es una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, donde los estudiantes, los alumnos, ellos mismos descubran cuál es el proceso de resolución. Entonces hay que tener cuidado con el distractor mayor. Algunas alternativas que deben mantenerse, entre comillas, son las que muestran actividades de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje o en las que el docente plantea preguntas para que el estudiante reflexione. Cuidado, hay retroalimentaciones reflexivas que parecen buenas, pero que no apuntan al propósito de la pregunta. Cuidado con eso, ha pasado. Si encontramos la respuesta en la alternativa A, es una situación que si tú crees que encontraste en la A la respuesta, igual debemos seguir leyendo las demás alternativas. Si no estamos seguros de eliminar esa alternativa A, entonces debemos reservarla, mantenerla. Ese es el aspecto a tener en cuenta. Bueno, el audio sigue activo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Me acuerdo que una vez hice esto y un profesor me dijo, profesor, ¿eso significa que siempre la tercera alternativa es la respuesta correcta? Y por eso tuve que hacer esto acá al costado, porque solamente este era un ejemplo, ¿no? Y acá en este otro ejemplo la respuesta correcta está en el segundo lugar. O sea, el orden de aparición de la respuesta correcta es aleatorio, ¿no? No hay problema ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuánto está 5? Los sobres están activos, o sea, si ustedes activan su audio, perfecto. Pero creo que no quieren despertar a sus familiares, ¿no? Son 4:55 de la mañana. ¿Por cuánto está 5 por si acaso? Si hay alguna pregunta. También pueden decirme en el chat que está todo conforme. Está muy, Maestra Amy. Sí, buenos días. está muy claro, muchas gracias. Ya, listo, listo, muy bien. Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. A ver, mira. Ahí vamos viendo entonces lo siguiente. La docente nota que algunos estudiantes de este grupo tienen dificultades para comenzar con la construcción de gráfico de barras. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para orientar a otros estudiantes a superar su dificultad? Entonces, vamos viendo acá cuál sería la respuesta correcta. Ahí vamos a dejar unos 30 segunditos o un minutito para que puedan verlo. A ver, y ya luego yo lo retroalimento.
Muy bien, en la A, por ejemplo, tienes ahí preguntas. ¿De qué tratan dichos gráficos? ¿Qué forma tienen las barras? ¿Cuántas variables se relacionan? Son preguntas y las preguntas son parte de una retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no apuntan al propósito. El propósito acá es, si este grupo tiene dificultades para comenzar la construcción de un gráfico de barras, pues ¿cuál es la acción pedagógica? O sea, la mejor retroalimentación para superar esa dificultad. Pero vamos viendo que estas preguntitas que están en la alternativa A, que son parte de una retroalimentación reflexiva por descubrimiento, no está apuntando al propósito. Pedir que vuelvan a revisar la tabla e identifiquen la cantidad de horas que duerme cada animal. Pero queremos que puedan ellos superar sus dificultades. Vamos viendo en la B, mm, no, ya no hay preguntas. Tú le entregas un gráfico, le pides a los alumnos que escriban los nombres, y que escriban un título para el gráfico. Solamente van completando el gráfico de barras que le has entregado. Entonces está peor, ni siquiera vemos una retroalimentación por descubrimiento. Recuerda que un elemento importante en las retroalimentaciones por descubrimiento reflexiva son las preguntas. Y la respuesta sería la C, porque para comenzar a construir un gráfico de barras tienes que fijarte en los ejes. Y sí, vamos viendo que le entregas un gráfico de barras, cuáles son las acciones que hacen los alumnos que hacen una buena retroalimentación, analizan y señalan. Aparte van a indicar si el nombre de cada animal debe ir en el eje horizontal, ya estamos viendo el aspecto de los ejes, ya está cumpliendo el propósito, y van a graficar las barras que representan la cantidad de horas que duerme cada animal. La respuesta es la C, y nos vamos dando cuenta entonces que no solamente basta con que haya una buena retroalimentación, como te había dicho en la diapositiva anterior, sino que la retroalimentación por medio de preguntas deben apuntar al propósito de la pregunta. Y es por eso que ahí te lo he marcado. Tienes retroalimentaciones adecuadas, pero no están apuntando al propósito, así que hay que tener cuidado con ello. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo, sí, pero es que esa es una pregunta de otra especialidad. Esto es casuística general. Aquí estamos de distintas especialidades y la idea es ver los trucos generales. ¿Quieres ver un truco general? Pues vamos. Hay una retroalimentación que es elemental y también una retroalimentación que es inadecuada. Pues ese tipo de retroalimentaciones no aparecen ya en las casuísticas. ¿Por qué? Porque son tan fáciles de identificar como malas, son tan fáciles de identificar como inadecuadas, que ya ni aparecen. En cambio, lo que sí aparecen en las tres alternativas es la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Sí, eso aparecen en las casuísticas. Y es en las casuísticas que vamos a descartar o eliminar las alternativas con retroalimentación descriptiva. Ahí tienes estos verbos. Ojo, no me los he inventado, no los he agarrado de un diccionario de sinónimos. Estos verbos son un recuento de todas las casuísticas que he leído y que hay desde el año 2015 hasta la actualidad. Entonces, retroalimentación descriptiva. Cuando el docente le explica al alumno, está mal. El docente le menciona lo que está bien, lo que está mal, pues eso es inadecuado. Si el docente le señala la respuesta, eso también está mal. Si el docente le sugiere un procedimiento para que responda, también está mal. Si el docente le corrige, le dice esto está bien, eso está mal, también es inadecuado. Si el docente comenta y le da la respuesta en ese comentario, eso es inadecuado. Si el docente le recuerda la respuesta o le recuerda el procedimiento adecuado, pues también está mal. Es el docente el que lo recuerda, le recuerda a los alumnos. Si el docente indica los procedimientos para mejorar o el docente describe sus errores y aciertos, eso también está mal y eso es retroalimentación descriptiva. Profesor, ¿por qué está mal? Si yo considero que está bien que un docente le explique al alumno. Claro, yo también lo hago. Yo sí explico en mis clases con mis alumnos, mis estudiantes de educación básica regular. Pero que si yo estoy en un examen, yo lo que hago es fomentar la retroalimentación por descubrimiento reflexiva. ¿Y cuáles son los verbos que he podido encontrar? Mira, orientar, guiar, acompañar, ayudar, trabajar junto con ellos u otra acción con preguntas. Sí, las preguntas son buenas, pero también hay que cuidarnos, ¿ah? Cuídate de las preguntas que no logran la reflexión. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no te preocupes. La acción pedagógica más pertinente o adecuada es la retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Entonces, cada vez que veas esta preguntita, ¿cuál es la acción pedagógica más pertinente? Te está preguntando por la retroalimentación por descubrimiento reflexiva. Cada vez que veas esta preguntita, ¿cuál es la acción pedagógica más adecuada?
también te está preguntando por este concepto. Entonces vamos dándonos cuenta que esta es la diferencia entre una retroalimentación descriptiva y una retroalimentación por descubrimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? El audio está activo. Hay chat, hay audio. Maestra Berta, buenos días, Está señorita. claro, doctor. Ay, ay, ay. Muy bien. A diferencia del verano, encontré esta imagen que me encantó. Esta imagen me la he tomado de un material que se le da a los acompañantes pedagógicos. Y sí, pues se ajusta bastante a lo que nosotros hacemos en casuística. Por eso es que la he tomado para el curso. Y mira, esta imagen me ha gustado, por eso le he puesto, mira. Elija las preguntas abiertas para una reflexión más profunda. Sí, también. Te había dicho que en la diapositiva anterior, cuídate de las preguntas que no logran la reflexión. Pues mira, las preguntas abiertas son las mejores. Profesor, ¿qué son preguntas abiertas? Pues las preguntas abiertas son aquellas que se pueden contestar de distintas maneras. Por lo tanto, pues fomentan la reflexión. En otro sentido, las preguntas cerradas se responden con sí o con un no. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿se puede ver lo que estoy proyectando? Y la respuesta es sí o no, nada más. No es una pregunta abierta donde das más información. Entonces, las preguntas abiertas fomentan la reflexión profunda, promueven respuestas originales y mantienen la neutralidad. Pero por otro lado, las preguntas cerradas limitan la reflexión, ofrecen opciones limitadas de respuesta y muchas veces sugiere la respuesta. Y eso sí está mal. Por ejemplo, acá, a ver, ¿esta retroalimentación es buena o es mala? Esto lo he tomado de una casuística. Me gustó la imagen para que podamos reflexionar. ¿Esta imagen tiene una retroalimentación descriptiva o por descubrimiento? En el chat. Descriptiva. Ah, descriptiva. Ya, muy bien. Sí, como somos poquitos, audio nomás. Ajá, ya. Pero, uy, 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 me emocioné, presioné otro botón. Pero, ¿sabes cómo sería una retroalimentación por descubrimiento? Mira, a ver, vamos a sacar el lapicito. Ahí está. Imagínate que yo quiero indicarle al alumno que en, acá en Levanté supuestamente hay un error. Yo puedo circular la palabra y le puedo decir, hey Luis, a ver, fíjate en qué has fallado. Él va a decir, profesor, fallé en levanté. Sí, pero profesor, ¿en qué fallé? Vamos, descúbrelo. A ver, pronuncia, date cuenta con el contexto, tú mismo date cuenta en qué has fallado exactamente. Eso es retroalimentación por descubrimiento. Hubiese circulado la palabra, pero que el mismo estudiante pueda identificar en qué se equivocó. ¿Ves? Pero vamos viendo que en la imagen original sí, pues, sí es solamente retroalimentación descriptiva. Muy bien. Y sí, hay que tener cuidado, ¿ah? Porque nuevamente te menciono las preguntas que tienen un porqué. Mira, nuevamente, ves esta pregunta, se ha resaltado el no, se ha resaltado la adecuada, pero el por qué no. Y sigue habiendo maestros, me ha pasado en distintos grupos, ¿ah? En inicial, en primaria, en comunicación o hace años en EPT, me ha pasado que maestros dicen, profesor, ¿por qué marca la C o por qué marca tal alternativa? Si te está diciendo la que no es adecuada. No, profesor, no te está diciendo cuál es la no adecuada, es lo único que está resaltado. Acá te está preguntando por qué la retroalimentación que ha realizado no es adecuada, o sea, que tú busques una justificación para saber por qué no es adecuada. Así que hay que tener cuidado con ese por qué. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Porque esa es una en la que más se equivocan los maestros, ¿ah? Y después dicen, ah, disculpe, no lo vi, disculpe. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Y cuál sería, maestro, la correcta ahí? Mm, vamos a analizarla entonces. Ya, va a ver. Vamos a Ya, darle ya. 30 segunditos para analizar. ¿Ya? A ver, entonces la vamos a hacer.
El propósito de la docente era ofrecerle a Christopher una retroalimentación que lo ayude a mejorar su texto. ¿Por qué la retroalimentación que ha realizado no es adecuada para el logro de su propósito? Ya. ¿Te acuerdas de la imagen de acá? Ah, acá está su pregunta. Ah, mira. Porque debe incluir un mensaje de motivación. Ya. La motivación tiene que ver con la retroalimentación. De una vez te digo, en base a la experiencia de leer varias casuísticas, porque este es mi curso, esto es parte, esta es la primera clase de un curso de casuística general. La motivación no tiene que ver con la retroalimentación en casuísticas, ¿ya? Que la motivación tenga que ver con la retroalimentación según tales estudios, tales investigaciones, perfecto, ¿no? En la clase, bienvenido sea. Pero en casuísticas, motivación para nada. Em, lo ha motivado, la A no es. La motivación no tiene nada que ver con retroalimentación en las casuísticas que damos en evaluaciones docentes. La B, porque debe subrayar las palabras que tienen errores, de modo que el estudiante las revise y que dé propuestas de mejora. Esta es. Debiste subrayar las palabras, o como yo hice en el Paint, en mi imagen, lo circulé. Ya bueno, ahí te dice que mejor lo puedas subrayar. Pero el alumno es el que debe dar propuestas de mejora. Eso es retroalimentación por descubrimiento reflexiva. Hasta ahorita la B está mejor, ¿ah? La C, porque debió priorizar la corrección de errores relacionados con la segmentación de palabras. ¿Y quién dice o dónde dice cuál es el sustento teórico para decir que la segmentación de palabras es el que tiene que ser priorizado en la corrección? No. Teniendo en cuenta el grado en que se encuentra el estudiante, no. Vamos viendo que esta se debió priorizar la corrección en segmentación de palabras, no, es inadecuado. La respuesta de alternativa B, y creo que de esta pregunta aprendiste de que la motivación no es importante en retroalimentación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Si preguntaban por la respuesta de esta pregunta, que es la pregunta de la imagen anterior, la respuesta es la B. Y sabes, un ratito antes que intervengan, mira, y como el profesor que una vez me dijo, profesor, pero esto de que dé propuestas es lo bueno. La preguntita te dice cuál es adecuada, por eso la B no es la respuesta. Sí, maestro, pero la pregunta dice por qué, solamente que no ha sido resaltada ahí en la pregunta. Ah, sí, sí, disculpe, disculpe, no lo vi, no lo vi. Entonces, ahora sí, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. No he encontrado preguntas que tengan el porqué que esté resaltado. Antes del 2018, cuando había un no, el no también estaba sin resaltar. A partir del 2018, en las preguntas de ascenso y nombramiento y directivos, es que recién aparece la palabra no en mayúscula, subrayada y en negrita a la vez. Pero ese por qué sigue sin aparecer en las casuísticas que he visto o he documentado sin resaltado. Y eso me confunde. Por eso les estoy advirtiendo desde ahora. A veces nos confundimos, mira, ya perdiste una pregunta. Tenías el truco, tenías el conocimiento disciplinar, lo sabías, pero por leer mal, por leer rápido, la marcaste mal. Y es mejor prevenir que lamentar ahora, un día antes del examen. Cuidado con las preguntas con procedimientos disimulados. ¿Cómo es eso de procedimientos disimulados, profesor? No entiendo. A ver, mira. Vamos a hacer la pregunta y ya luego te retroalimento. Si lo hacen rápido, normal, ¿ah? El audio está activo, porque somos poquitos, pocos se despiertan a las 5 y 11 de la mañana. Luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos eléctricos. A continuación se presenta la conclusión de la indagación de los estudiantes. La docente busca retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? Ah, ¿cuál sería la respuesta? Yo elimino dos al ojo nada más. Pueden usar el chat, pueden usar el audio, somos pocos. Ah, en el chat, ¿qué dicen? Ah, interesante. Algunos maestros que están acá en este Zoom, de repente se han matriculado en el curso que dicta alguno de los profesores de secundaria, ¿no? De PCC, sociales, matemáticas o CIT. Pero algunos que han llevado con mi curso de verano deben saber la respuesta o recordarla. Aún así, por eso estoy haciendo este refuerzo. Recuerden que a las 7 de la mañana viene el psicólogo. Si nosotros acabamos antes, cierro la sala y mando otro enlace.
A ver, ¿puede ampliar la imagen del circuito? Ajá. Ya, ajá. Lo amplío en el Paint, ¿ya? Lo voy a ampliar en el Paint. Ya, ahí. En el Paint lo he ampliado. Circuito uno, el foco prendió. Circuito 2, el foco no prendió. Para que un circuito funcione debe tener una sola pila, no dos pilas. Ya. Ya. Mira, en la B ya le está insinuando la respuesta. Instala un interruptor en el circuito 2 o una respuesta. En la C le está insinuando un procedimiento, una respuesta, que quite una pila del circuito 2. ¿Te das cuenta? Mira, acá le está diciendo que instale un interruptor en el circuito 2. Acá le está diciendo que quite una pila en el circuito 2. Le está insinuando procedimientos, procedimientos disimulados. Entonces la B y la C se van. La única pregunta abierta que no le da ninguna respuesta de forma disimulada es la A. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? Y es por eso que en mis clases de casuística te voy a poner un ejemplo oral. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Pero si en la pregunta que has formulado ya me estás diciendo que es blanco. Ah, es que ese es el tipo de preguntas que se van a eliminar. Va a haber preguntitas que ya te dicen procedimientos disimulados o te dan respuestas disimuladas. La respuesta es la alternativa A. Si te has dado cuenta, la B y la C te están ya insinuando, mostrando procedimientos y eso sería retroalimentación descriptiva. Así que la respuesta es la A. ¿Hasta ahí alguna preguntita, alguna duda sobre ese tipo de preguntas? Para que lo puedan aplicar en sus especialidades respectivas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Está muy claro, doctor. Muchas gracias. Listo, muy bien. Puede haber ahí otro conocimiento disciplinar de sus especialidades, pero cuídate de esas preguntitas que tienen procedimientos disimulados, ¿ya? Vamos con una última de procedimientos disimulados, ¿ah? A continuación se muestran los datos obtenidos por una pareja de estudiantes, Ana y Mateo. Ahí está la tablita. Actividad, cantidad de pulsaciones de Mateo en un minuto, cantidad de pulsaciones de Ana en un minuto. A partir de estos datos, Mateo realiza el siguiente comentario. Los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver, A, B, C. A ver en el chat. Ah. ¿Se han dado cuenta que la respuesta tiene que ver con la actividad que hacen? Porque acá en la afirmación dice, los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. Sí, pero es que eso va a depender de la actividad que hagan. Fíjate en la tabla, la palabra clave es actividad. ¿Qué pasa en la A? ¿La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad realizada? Si ya le estás diciendo actividad dentro de la pregunta, ya le estás dando de forma disimulada la respuesta. La A se va porque ya le estás dando de forma disimulada la actividad. Fíjate la B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? El alumno va a tener que ver la tabla, el mismo alumno va a tener que descubrir qué es la actividad, pero la palabra actividad no está aquí en la B, los alumnos lo van a descubrir. La B está mejor que la A. Y mira la C. ¿Cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada actividad? Ah, mira, dentro de la pregunta ya le estás poniendo ahí en cada actividad. O sea que son preguntas que te están dando la respuesta o te están dando un procedimiento disimulado. La respuesta es la B. La A y la C tienen la palabra actividad dentro de la formulación de la pregunta y eso es inadecuado. Tan inadecuada como mi pregunta, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, doctor. Ah, Hola, ya. profesor.
Listo, muy bien. Cuídense de las preguntas disimuladas. ¿Ah? O preguntas con procedimientos disimulados. Pero también va a ser posible que haya preguntas con orden disimulada, porque recuerden que también hay preguntitas que tienen que ver con el manejo de conflictos, con la convivencia democrática. Entonces, por ahí tengan cuidado con lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, a ver, vamos a ver. Mira, los niños del aula de 4 años han culminado el momento de refrigerio. La docente observa que algunos niños han dejado caer desperdicios al piso y busca aprovechar esta situación para promover que reflexionen sobre el cuidado del aula. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para ese propósito? A ver, vamos, A, B, C, A, B, C, a ver. Muy bien. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando que las preguntas de la A fomentan la reflexión, que es el propósito que nosotros queremos. Mira el antecedente. Antecedente que va antes de la pregunta. Promover que reflexionen sobre el cuidado del aula. Fíjate las preguntas de la A. ¿Por qué está así el piso del aula? ¿Estará bien que trabajemos en una solución? ¿Por qué? Ah, de acá saco otro aspecto, ¿ah? Escúcheme, estimados maestros. Habíamos dicho que las preguntas cerradas son malas, ¿cierto? Ya, pero si una pregunta cerrada le sigue un por qué, lo mejora. Sí, yo sé que estará bien que trabajemos en un aula sucia, es una pregunta cerrada porque se puede contestar con un sí o con un no. Pero cuando hay un por qué, lo mejora, es un aspecto positivo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué puede pasar si dejamos los desperdicios tirados? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Te das cuenta que son preguntas que promueven la reflexión? En cambio, en la B, ¿quién quiere ayudarme? Primero, a ustedes también, ¿no? Es pregunta cerrada. ¿Quién quiere ayudarme? Pues es una pregunta con órdenes, con mandatos disimulados. Igual la C, mira estas preguntas. ¿Quién trae la escoba? ¿Quién trae el recogedor? Son preguntas para que están disimulando órdenes, mandatos. ¿Ustedes pueden trabajar en un aula con el piso sucio? Sí, no, pregunta cerrada también. La respuesta es la A. Preguntas abiertas, preguntas que promueven la reflexión y que apuntan al propósito. En cambio, en la B y en la C, sobre todo en las últimas preguntitas de cada alternativa, vemos preguntas con órdenes disimuladas. La respuesta era la A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Doctor, solamente mencionar de que tal vez en la alternativa B consideraría que hay condicionamiento, porque dice, em, a ustedes también, dice, "No, al que me ayude a limpiar le voy a dar una carita feliz", y creo que eso sería motivo para poder descartarlo. Otro motivo más, en este caso, es un mecanismo de control, un mecanismo negativo según las rúbricas, ¿cierto? No le puedes dar una carita feliz, no puede haber ningún premio físico ni material. Ujú. También buen aspecto. La respuesta a la alternativa A. Muy bien. Vamos bien entonces, todo claro, dicen. Pero también nos ayudan a identificar las preguntas indirectas. ¿Ah? Si las preguntas son buenas, pero también hay preguntas indirectas. Por ejemplo, en la alternativa C, mira, tienes un qué sucedió, tienes un cómo podrían hacer. Entonces vamos viendo que acá hay preguntas indirectas. En la A tú le explicas, eso está mal. En la A tú le asignas a cada grupo un espacio, los alumnos hubiesen escogido. En la B, tú le dices que no está bien discutir, ya le estás diciendo que está bien, que está mal. Hubieses hecho preguntas para que reflexionen. En la B, tú como docente le propones un nuevo juego, está mal. Y en la B, tú le recuerdas la importancia de convivir en armonía. Todas las tres partes de la B están mal. Ni siquiera hay una pregunta que promueva la reflexión.
Entonces, la respuesta es la alternativa C. Tiene dos preguntitas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo podrían hacer para que todos puedan jugar en el patio? Y con la segunda pregunta de cómo podrían hacer, los mismos alumnos van a proponer alternativas de solución. Y finalmente llegan a acuerdos. Pero sí, no es necesario que haya un signo de interrogación para que haya preguntas, porque también hay preguntas indirectas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, buen día. No. Listo, muy bien, gracias. No, Ahora profesor. vamos con la estructura de una pregunta que es muy difícil. Sí, de tus 60 preguntas del examen de ascenso que vas a realizar en 3 horas cronológicas, pues vas a tener ahí preguntas que son muy difíciles. Lo bueno está que tienen una proporción de 3 o 4 preguntas de las 60. Ya, 3, 4, hasta 5 puede haber tal vez. Pero, ¿cómo sé que esta pregunta es muy difícil? Bueno, primero las alternativas son extensas. Segundo, que como son extensas, tu respuesta correcta hasta puede tener partes malas. Así que prepárate psicológicamente para ello. Hoy mi respuesta correcta hay una parte mala. Seguro lo he hecho mal. Uy, no estoy entendiendo. ¡Pah! Me bloqueo. Y de eso te va a hablar el psicólogo Richard sobre cómo evitar que te bloquees y qué hacer si te bloqueas a las 7 de la mañana. Pero sí, vamos observando que un distractor menor, este tiene varias partes malas, lo elimino. Es como acá en la alternativa anterior, ¿cuál era la que tenía todas malas? La B, ¿no? Tú le dices que no está bien, tú le propones la solución, tú le recuerdas la importancia de esto, o sea, todo está mal. Ese sería el distractor menor, facilito de reconocer. Pero ¿qué pasa con el distractor mayor? Tiene también sus partes malas, pero también tiene partes buenas. ¿Qué hago? Fácil. Debemos contabilizar, cuantificar o contar las estructuras buenas, entre comillas, de cada alternativa para llegar a la respuesta correcta. Cuando las alternativas son muy extensas, las oraciones pueden contener una o más estructuras. A ver, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Entonces ya estamos preparados psicológicamente para que cuando veamos una pregunta y la respuesta que hemos marcado tenga una parte mala, pero es la que hay, ¿no? Es la que tiene más partes buenas. No hay alternativa perfecta, sobre todo en una pregunta que es muy difícil. Un ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo cómo nos vaya. Mira, mira, un ejemplo. En otro momento, a partir de la tabla elaborada, la docente busca que los estudiantes comprendan el significado de la moda. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer este propósito? A, B, C, A, B, C. ¿Cuál será la respuesta? Desde ya te voy adelantando que en las tres alternativas hay una mala, por si acaso. O sea, en las tres alternativas, como son un poco más extensas, hay una parte mala. ¿Qué haces en ese caso? A ver. Muy bien. Primero que cuando tú de frente vas al concepto está mal. Los alumnos tienen que construir el concepto y eso se hace con preguntas. Así que dialoguen sobre lo que conocen el término moda, profesor, pero a mí me parece que acá hay saberes previos. Sí, pero ya vamos a marcarla como bueno. Entregarle su definición, ya no, pues esta parte está mal.
preguntarles por la mayor frecuencia de los juegos registrados en la tabla. Pero si ya les he dado la definición, ya. Muy bien. Mira, en cambio la B, a diferencia de la mírala, acá eligen un juego de mesa. Ya, ojo, hasta ahí no hay definición, no hay concepto, no hay una pregunta teórica, porque esto es una pregunta teórica. Pregunta teórica, sobre todo en matemática, ya sea primaria o secundaria, matemática, pues no tienes que ir al concepto. Es mejor que con elementos concretos, con elementos cotidianos, de su contexto, de su realidad, de su cotidianidad, los mismos estudiantes puedan construir sus conceptos. Así que mira, acá empiezas con el juego y luego le preguntas por la mayor frecuencia asociada al juego de mesa, dos partes buenas seguidas, y al final le explicas que dicha frecuencia determina que este juego de mesa es la moda. Pero y la explicación está mal, pero la B tiene dos partes buenas. La A tiene una parte buena, porque esto es una pregunta teórica. Vamos con la C. Mostrarles un mapa conceptual en el que se presenta la definición de moda. Ah, empezamos mal. Ya le está dando la respuesta con este mapa conceptual. Indicarles que la moda es una medida de tendencia central. Esta indicación le está dando la respuesta. También está mal, dos partes malas. Ya con eso te eliminaste. Proponerles una nueva situación en la que podrán hallar la moda. Esta es una parte buena. Al final, la alternativa que tiene más partes buenas, a pesar que tenga una parte mala, que es explicarles, es la alternativa B. Y este es un ejemplo de pregunta difícil. ¿Por qué razón? Porque nos hemos acostumbrado a que nuestra respuesta correcta sea perfecta. Pero eso no siempre va a ser así. Va a haber 4 o 5 preguntas del examen de ascenso que son preguntas difíciles, donde tu respuesta va a tener una parte mala. Y es por eso que es muy frecuente que aparezca cuál es la acción pedagógica más pertinente, más adecuada. Porque al final es una especie de competencia o conteo entre estas partes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ah, listo. Muy bien. Entonces, ojo, ya nos estamos preparando psicológicamente para que cuando encuentres una pregunta que tú piensas que es la respuesta correcta y tiene una parte mala, no, he fallado, me estoy bloqueando. No, 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 prepárate para eso ya. Muy bien, vamos viendo entonces. Este es un ejemplo de comunicación. Sí, pero no hay área de comunicación acá. No hemos trabajado el área de comunicación esta vez. Muy bien, tenemos ahí el sujeto de los infinitivos. Como estamos solamente puro secundaria, aunque invité maestros del curso de verano, y en el curso de verano hay variado, ¿no? Ya, bueno, el asunto está que tanto en las casuísticas de primaria y en secundaria, el docente siempre es el protagonista de las acciones. Y cada vez que tengas un infinitivo, profesor, ¿qué es un infinitivo? Son los verbos que acaban en ar, en er y en ir. Leer, incorporar, decir, son verbos infinitivos. Entonces vamos viendo que estos infinitivos, en los casos de primaria y secundaria, siempre, siempre el protagonista es el docente. El sujeto de estos verbos es el docente. Pero en inicial hay que tener cuidado, porque en inicial, como hay auxiliar de educación, pues ahí también ella puede ser la protagonista, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, vamos viendo entonces que el sujeto de los infinitivos siempre, siempre va a ser el docente, en secundaria, en primaria. Pero mira lo que estamos viendo ahora. Tienes un infinitivo, tienes ahí un qué más un verbo. Vamos observando entonces acá lo que hemos puesto de rojo. Invitarla a que explique, pedirle que mencione. Algunos a veces eliminan el pedirle. Profesor, elimina el pedirle. ¿Por qué? Porque es el docente que le pide. Pues, el docente está protagonizando eso. No, no es así. Dice pedirle que mencione. Es el alumno el que va a mencionar, es el alumno el que va a explicar, y eso es bueno. Entonces, hay que diferenciar que en la acción del infinitivo lo hace el docente, sí, por ejemplo, explicar lo hace el docente, preguntar lo hace el docente, ahora este lees es a sus compañeros o a una persona, él lee, y luego el verbo que aparece, como aquí él explique, como aquí él mencione, lo hace el estudiante. Así que no te confundas para que puedas saber quién hace la acción y puedas saber si es inadecuado o inadecuado. Vamos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Ninguna, profesor. Ya. Bien.
Vamos avanzando. Otro truquito que es cosecha de la casa, que es un clásico de clásicos en mis cursos, es qué proceso pedagógico se priorizó. Bueno, aprovecho en decirles, maestros, en las distintas casuísticas que he observado a lo largo de estos 10 años, de todas las especialidades, de todos los niveles, me he dado cuenta que utilizan de forma indistinta el proceso pedagógico con el proceso de aprendizaje. El proceso pedagógico es el que realiza el docente y el proceso de aprendizaje es el que realiza el estudiante, el alumno. Pero me he dado cuenta que los utilizan de forma así, como si fueran sinónimos. Es igual como disonancia cognitiva y conflicto cognitivo. En su origen tienen una diferencia, pero en las casuísticas pues se toman igual, tan igual como andamiaje con retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Así que vamos. ¿Por qué están discutiendo? Es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Sí, el mío creció más. Entonces, hasta ahí vemos el recojo de saberes previos. ¿Cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Y los ambos dicen no sé. Si los dos alumnos dicen que no saben, ahí entra el conflicto cognitivo. ¿Qué les parece si los comparamos? ¿Cómo es comparar? A ver, acerquemos la mesa en las que están sus plantitas a la pared. Ahora cada uno estire un tallo de frijolito con mucho cuidado para que no se rompa. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Ahora lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego vamos a mirar las dos marcas y ver cuál crece más. Es decir, vamos a comparar las plantitas. Ah, sí me mide mi papá para ver cuánto he crecido. ¿Lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido. A ver, ahora comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué dicen? ¡Yay! Los dos crecieron igual. En esta situación, ¿qué acción está desarrollando principalmente la docente? ¿Qué acción está haciendo principalmente la docente? Y acá viene un truquito. Tal vez puede venir en tu especialidad de secundaria o en primaria o inicial. Si tienes varios procesos pedagógicos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que se prioriza, el que se realiza principalmente? Si tienes ahí tres, dos procesos pedagógicos. Mm. El que se realiza es el que aparece al final, ¿ya? Entonces, todo lo que hace esta docente con los procedimientos y con las preguntitas, pues es brindar andamiaje. La respuesta es Ujú. brindar andamiaje, ¿por qué razón? Porque es el último proceso en aparecer. Recogió saberes previos, después cuando los estudiantes dicen no sé, hay conflicto cognitivo, pero sí lo que está haciendo es brindar andamiaje. La respuesta es la A, y cuando tengas este tipo de preguntas, pues si hay un solo proceso pedagógico, perfecto, pero si notas que hay varios, hay dos o más, aplicas esta estrategia de que el último es el que se prioriza, el último es el más importante. ¿Ya? El último proceso, muy bien, maestro Jaime, muy bien. Entonces vamos ahora con otro ejemplo más. Y hay un diálogo entre docentes, ¿ah? Entre docente y alumno. ¿Qué estás modelando? Manzana para darle a mis hijitos. Bien, ¿y cuántos hijitos tienes? Cuatro. ¿Y cuántas manzanas has hecho? Dos manzanas. Hasta ahí recojo saberes previos. Pero cuando la maestra dice, ¿te alcanza? No sé. Ahí hay conflicto cognitivo. ¿Y qué tiene que hacer un docente cuando hay conflicto cognitivo? Pues lo que tiene que hacer es el andamiaje, lo que tiene que hacer es la retroalimentación por descubrimiento reflexiva. Ojo que la retroalimentación por descubrimiento reflexiva puede incluir procedimientos y luego preguntas. Mira, vamos a hacer de cuenta que estas cuatro cayolas son tus hijitos y tú hiciste dos manzanas. Ahora pon delante de cada hijito una manzana. Muy bien, ahora, ¿te alcanzan las manzanas? No, me faltan dos manzanas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tengas cuatro? Ah, aumentar. Tengo que aumentar dos manzanas. ¿Qué busca principalmente la docente con su intervención? ¿Ves? Ya no te pregunta por el proceso pedagógico ni el proceso de aprendizaje. Solamente qué busca principalmente. ¿Y cuál sería la respuesta? Bien. Chat. La A. Muy bien, maestra. ¿Por qué? Si yo veo que acá hay conflicto cognitivo, mira, acá hay conflicto cognitivo. ¿Por qué la respuesta es la A? No entiendo. Ujú. Porque el No, último porque proceso. Dilo tú, para que se te fije, te va a servir.
Pues que se considere el último. Ajá. El último que aparece, el que aparece al final, es el principal proceso, ya sea pedagógico o de aprendizaje, porque ya te he dicho que se usan indistintamente. Creo que podría ser un video, ¿no? Un video corto sobre cómo se utiliza de forma indistinta como sinónimos a proceso de aprendizaje con proceso pedagógico. Puede ser, de repente me animo para la tarde. Es la última, sí, la respuesta es la A. Muy bien. También vamos a finalizar ya con las palabras clave. A ver, por ejemplo, cada concepto a lo largo de estas clases, los de matemática con la maestra Patricia Solano, los de ciencia y tecnología con la maestra Tania Chukirachi, los de ciencias sociales con el maestro Saúl Parado, los de DPCC con el psicólogo Richard Casimiro, pues han recibido formación disciplinar y este conocimiento disciplinar es así. Tienes un concepto y cada concepto tiene sus palabras clave. Ahora vamos a ver un caso donde es importante reconocer las palabras clave de un concepto. Mira, una docente le pide ayuda al docente de una innovación pedagógica, pues desea lograr una mayor participación de sus estudiantes y por eso planea establecer estrategias de gamificación, con ayuda de la tecnología durante las sesiones. ¿Cuál de las siguientes es la sugerencia más pertinente que puede dar el docente a una innovación pedagógica a la docente? Ah, profesor, ¿qué es gamificación? No sé. La gamificación es cómo utilizas las estrategias, las dinámicas del juego, sí, en general de cualquier juego, en las clases. ¿Cómo usas el juego en las clases? Gamificación. También conocido como ludoficación, ¿no? Pero el más conocido es gamificación. Vamos, a veces, a veces. Muy bien. Ya para terminar, entonces, profesor, entorno virtual. Sí, pero entorno virtual no tiene que ver con gamificación necesariamente. Profesor, el avance curricular es importante. Sí, pero no tiene que ver con gamificación. Profesor, aprender autónomamente también es importante. Sí, pero no es una palabra clave de gamificación. La A, no es que esté mal la A, simplemente es que no tiene palabras clave de gamificación. Vamos con la B. Animaciones o juegos interactivos. Ah, juegos, ya, gamificación. Que propongan retos, retos, gamificación. Brindar recompensas, gamificación. Y acá va a venir un docente que me va a decir lo siguiente. Profesor, pero esto de brindar recompensas va contra las rúbricas. Porque, como había mencionado una maestra acerca de la carita feliz, en cuanto a la regulación, pues no podemos fomentar mecanismos negativos ni mecanismos de control que se basen en recompensas, en premios materiales. Perfecto, claro, lo sabemos, pero acá el concepto es gamificación. Por eso cada concepto tiene sus palabras clave. Y en la C dice tipo virtual, en la C dice avance curricular, en la C dice retroalimentación. Profesor, yo marqué la C, ¿por qué? Porque dice que se realiza una retroalimentación al progreso y eso es bueno. Claro, puede ser bueno, pero acá te está pidiendo estrategias de gamificación. Así que debes buscar palabras claves relacionadas a ello. La respuesta es la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
Qué importantes son las palabras clave, ¿no? ¿Hasta ahí alguna preguntita, alguna duda? Clarísimo, doctor. Listo, vamos con la última, ya la última, para que puedan desayunar y a las 7 puedan disfrutar de la charla del psicólogo Richard, ya del psicólogo Richard. Muy bien, vamos viendo entonces. Durante un partido de balonmano, Jaime, uno de los jugadores, ha fallado por tercera vez en su intento de anotar un gol. Molesto por la situación, decide retirarse antes de finalizar el partido. Al ver que se retira de la cancha, alguno de sus compañeros lo insulta. Pedro, otro jugador, no está de acuerdo con la forma en la que sus compañeros han tratado a Jaime, por lo que decide hablar con ellos después del partido. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de Pedro evidencia una comunicación asertiva? Ya, asertividad te puede venir, ¿ah? Porque es transversal. Asertividad tiene dos aspectos, ya te lo menciono. La asertividad, uno, yo sé que tú sabes que no se debe faltar el respeto, tiene que expresarlo de manera clara, respetuosa, ya eso la mayoría lo sabe. Pero en casuísticas también me he dado cuenta que en asertividad, también en casuísticas de directivos, o sea, por si acaso, en directivos también viene. La asertividad consiste en expresar lo que sientes. Si acá está molesto por la situación, tiene que expresar la molestia. Si te quedas callado, si te lo guardas, si no lo expresas, eso está mal. Entonces fíjate ahí la respuesta correcta. A veces, a veces. Vas a eliminar aquella donde se queda callado. Así que vamos, a veces. Muy bien, así que vamos a observar lo siguiente. Profesor, yo iba a marcar la A, pero yo la eliminé porque dice que debe pedir disculpas. Si usted ha escuchado sus videos, dice que debe eliminarse cuando se debe pedir disculpas. Un momentito. Se debe evitar que el docente le diga al alumno que debe pedir disculpas. Sí, eso se lo he dicho varias veces, pero debes tener en cuenta dos aspectos. Primer aspecto, acá son compañeros que están interviniendo. Acá no es el docente el que le indica al alumno que debe pedir disculpas. Segunda consideración, que no estamos en una casuística que te pida resolución de conflictos, no estamos en una casuística que te pida desarrollo de habilidades socioemocionales, no estamos en una casuística que te pida autorregulación de emociones. Así que por ahí ten cuidado, cada concepto tiene sus palabras clave. Acá, lo que está diciendo Pedro, porque ahí tienes ahí a compañeros, tienes a Jaime, tienes a Pedro, son compañeros. Dice, yo también me molesté con Jaime. Ya, me parece que lo correcto era expresarle en otro momento cómo nos afectó su salida en lugar de insultarlo. ¿Ves? Qué asertivo. O sea, le está expresando lo que siente. Creo que deberíamos hablar con él sobre su salida y deberíamos pedirle disculpas. Claro, son compañeros, un compañero le aconseja al otro que debe pedir disculpas. Y estamos en comunicación asertiva.
A ver, la B. Entiendo por qué se han molestado con Jaime y estoy seguro que no quisieron herir sus sentimientos. Para evitar un nuevo conflicto voy a hablar con él antes del próximo partido. Hasta tú vas a hablar con él y los demás no. Aparte, entiendo, es una expresión de empatía y no queremos empatía ahorita, lo que queremos es comunicación asertiva. No le está expresando la molestia. Vamos con la C. Creo que si Jaime se fue del partido, no fue por gusto. A ustedes no les preocupa lo que les pase a otras personas, ni siquiera a Jaime, que es nuestro compañero. Uy, se está poniendo intenso contra los sus compañeros. Deberían haberse quedado callados. Uy, no, ya no es cortés, no ha sido cortés con sus compañeros. Entonces la mejor respuesta es la alternativa A, porque también ahí él mismo con sus compañeros, creo que deberíamos van a hablar con él y van a pedirle disculpas. Así que la respuesta es la alternativa A. Ojo, si escuchaste las dos consideraciones, ¿ah? No era una recomendación de un docente a un alumno, sino eran compañeros. Y segundo, que no te está pidiendo acá autorregulación de emociones, ni mucho menos, te está pidiendo comunicación asertiva. La respuesta era la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? ¿Hasta ahí todo claro? Muy claro, doctor, gracias. Claro, profe. Listo. Muy bien. Entonces, en cada uno de sus respectivos Drive voy a subir esta clase que es la clase que yo llamo la de truquitos, trucos o casuística general, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos terminado. Voy a cerrar la sala. Apenas cierro la sala, voy a mandar en sus respectivos grupos de WhatsApp el enlace para la charla con el psicólogo Richard para prevenir, para contrarrestar la ansiedad y el estrés ante el examen. Puedes saber mucho, pero si en el examen te bloqueas, si en el examen comienzas a tener ansiedad, te va a ir mal. Así que mejor es prepararnos, ¿ya? ¿Por qué no sigo? Porque ya terminé los trucos, pues. Porque, porque ya terminé los trucos y dije en la clase que cuando se acaben los trucos, o sea, la clase de hoy iba a tratar de trucos. Y ya después sigue principios de educación peruana, y ese es otro asunto. Por eso es. Muy bien, listo. Ahora sí, nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau, nos vemos. Mando la grabación a sus respectivos drive, ¿va? Y recuerda a las 7 la charla de psicólogo. Ahorita cierro y mando el enlace del psicólogo, ¿ya? Listo, listo. Nos vemos, nos vemos. Bueno, nos vemos yo en la sala y el psicólogo Richard se queda con ustedes, ¿ya? Atento a los grupos, ¿ah? De repente hay alguna novedad más después del psicólogo. De repente, ¿ah? Si me organizo con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, ¿ah? Pero no me escriban al privado. Puede ser que hagamos casuística general de conceptos como, por ejemplo, saberes previos, conflicto cognitivo, metacognición, que son bien, bien comunes, ¿ya? Listo, maestros, cuídense mucho, atentos entonces a sus grupos. Nos vemos, cuídense mucho. Chau, chau. A las 7, ¿ah? Listo, nos vemos, chau, chau.